Bien, luego de una serie de charlas con el fin de brindar información, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Dónde estamos parados como humanidad y cómo podemos comprender el momento presente? Por lo que voy a intentar, de acuerdo a toda esa información, terminar de responder estas preguntas y analizar qué nos puede deparar en el futuro, teniendo en cuenta la historia, el apocalipsis y los mensajes marianos. Y aquí quiero hacer una aclaración. En las charlas históricas intenté ser lo más objetivo posible con respecto al análisis de los hechos, pero a su vez con la mayor honestidad intelectual, expresando mi enfoque cristiano para la comprensión del mismo. En coherencia con esa objetividad y honestidad, tengo que decir que en la siguiente interpretación, al no estar analizando hechos históricos pasados, sino profecías vinculadas al comportamiento humano hasta la actualidad, por más objetivo que pretenda ser, no puedo negar mi propia subjetividad interpretativa de los acontecimientos futuros. Por lo cual, entrarán en juego, además de profecías e interpretaciones de distintos profesionales que han estudiado las mismas, un análisis personal falible. Pero que si decidí compartirlo, es que más allá de algún error, a grosso modo, creo que la historia se dará por este camino, aunque no se ajuste en exactitud con lo que voy a describir. Aclarado esto, ahora sí comienzo con la misma. Como hemos visto hasta aquí, la modernidad resultó no solo ser una antítesis alternativa de la cristiandad, sino su perfecto opuesto, bien conducido por el demonio a través de los grupos de poder, principalmente gracias a la acción de la masonería en sus distintas vertientes, infiltrada en cada uno de ellos e inclusive en la propia Iglesia Católica. Razón por la cual la modernidad termina siendo una civilización anticristiana por excelencia, con el destierro del Dios verdadero, aunque siga figurando de manera muy desfigurada y manipulada, y con la aspiración y visión antropocéntrica del Homo Deus, es decir, el hombre Dios. Es decir, que el hombre reemplaza a Dios, buscando una vida sensitivamente placentera y, si es posible, eterna. Así están llevando a que la humanidad sea conducida y manipulada desde un gobierno central manejado por estos grupos de poder ya mencionados, para proteger sus proyectos mundanos a través de la aplicación del llamado Gran Reinicio Mundial, que están poniendo en marcha con la ya publicada Agenda 2030, en el que aspiran a despojar de todo bien a los seres humanos, pero prometiéndoles a cambio una mundana y perenne felicidad, con el modelo de prueba comunista chino, en el que cada uno vale dependiendo de la sumisión y de la utilización que puedan hacer de cada uno de nosotros. De esta forma, están convenciendo al ser humano a través de discursos sofistas que es lícito ser tratado como objeto y no como sujeto, cuyo fin en la vida está ligado a disfrutar de esa relativa felicidad, pero si ésta se ve truncada, hay que desecharla porque ya no cumple su fin. Lo mismo ocurre si alguien se convierte en un riesgo para mi felicidad o, como se dice ahora, mi zona de confort. Hay que eliminarlo. De hecho, mientras estoy grabando esta charla, en el Congreso de Argentina acaban de aprobar la ley de aborto. Tardaron solo 2 años y medio en imponer su agenda. Aquella sensación que no solo yo sentí, sino muchos, en que tarde o temprano terminarían imponiéndola, era lamentablemente cierta. Como también hace pocos días sancionaron en España la ley de la eutanasia, que ahora va a llegar a toda Hispanoamérica. No es difícil llegar entonces a la deducción de quién mejor para ser la cabeza de una civilización anticristiana que el mismo anticristo. Es decir, que llegamos a esta situación por el trabajo de Satanás, por un lado, pero también por nuestra adhesión a sus proyectos, permitiéndole coronarse y gobernar a través de uno o varios de sus vasallos. Por lo tanto, Dios, el cristiano, no el agnóstico, ya que este último es indiferente a estas cosas, pero el cristiano no, como ya lo hemos explicado, está siendo desterrado de esta civilización. Y para quienes tenemos fe, sabemos que el Dios agnóstico es una invención del demonio, mientras que el cristiano es el único Dios verdadero. Pero, y a pesar de ello, Dios no va a permitir el suicidio de la humanidad hacia donde nos conduce Satanás, a pesar de sus discursos de inmortalidad. Por lo que, como ya lo hizo en otras ocasiones de la historia, resulta necesaria una nueva intervención. Quiero aclarar que muchas veces las intervenciones divinas no están en el hacer, sino en el dejar hacer de acuerdo a nuestras propias elecciones,
interviniendo solo cuando ya no quedan alternativas. Teniendo en cuenta esto, vemos a través de los relatos bíblicos que la primera intervención de este estilo fue con el diluvio. Dios respetó la decisión de los seres humanos, dejándolos así a la suerte de Satanás, quien aprovechó la oportunidad para eliminarlos. Pero así todo, se reservó una semilla para salvar la especie humana, a través de Noé y su familia y de todo quien quiera escucharlo y sumársele, lo cual, como sabemos, resultó vano. Si bien hubo intervenciones de Dios, sobre todo en la historia hebrea, es decir, del pueblo elegido para sellar su alianza, ya sea rescatándolo o respetándolo cuando se agotaban las posibilidades, la otra intervención significativa va a estar en torno a su venida a través de la segunda persona de Dios, su Hijo Jesucristo, la que va a traer una consecuencia inmediata sobre el pueblo hebreo. Aquellos que lo reconocieron y se convirtieron fueron resguardados, mientras que los que lo rechazaron fueron abandonados a su propia suerte, y Satanás utilizará el poder romano para exterminar este pueblo en masada. Fueron pocos los que sobrevivieron y que hoy forman la nación judía, que también sufrió transformaciones a través de la historia y cuyo destino fue incierto por casi 20 siglos. Vemos de esta forma cómo Dios actuó en dos momentos de la historia respetando la libertad del hombre. Primero con la humanidad entera, cuando ésta eligió al demonio por sobre Dios. La segunda con sus elegidos, cuando estos no lo reconocieron y lo rechazaron. En esta oportunidad, Dios nos deja ver a través de las profecías del Apocalipsis que la intervención va a ser sobre el mundo y sobre los elegidos, es decir, también sobre su pueblo, la Iglesia. Al mundo, respetando su decisión de dejarse convencer nuevamente por el sofismo demoníaco y entregándolo a la suerte que eligieron, mientras que a la Iglesia, que también se está dejando arrastrar por el seductor, permitirá que se aplique una purificación, uniendo su sacrificio al de su prometido, Jesucristo, para luego unirla en la santidad del matrimonio junto a él, como lo expresa en el Apocalipsis al referirse a la boda del Cordero. Por lo tanto, la gran tribulación, aunque será la misma para toda la humanidad, tendrá dos efectos distintos. Sobre el mundo será el castigo de su elección, y sobre la Iglesia, entiéndase con este término a todos los bautizados, será una purificación que la preparará para una era de paz, bajo el reinado de Cristo Eucarístico junto a su Madre la Virgen María, luego del triunfo de su Inmaculado Corazón, que perdurará por un milenio o bien puede decirse por una civilización. Quiero aclarar también una cosa. En el Evangelio Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice que nadie conoce ni el día ni la hora de los acontecimientos que van a suceder, como los de la tribulación y la parucía. Pero por otro lado también nos dice, estén alertas. Cuando vean los signos de Dios en la naturaleza y el mundo, sepan interpretarlos para estar preparados por lo que puede venir. Y atento a esto, nace la idea de estas charlas. Hoy podemos aseverar que han comenzado los tiempos de la gran tribulación, la cual podemos dividir en dos partes. La primera es la pequeña tribulación, donde Dios permite a estos grupos elitistas de poder llevar adelante sus planes hasta la coronación del anticristo. Y la segunda es donde se daría el permiso al demonio para actuar con las fuerzas de la naturaleza, como también las fuerzas sobrenaturales, hasta que él mismo lo detenga, quitándole el poder por unos nuevos 1000 años. Ahora bien, para saber cuándo comenzaron los tiempos de la tribulación, hubo un signo en los astros que nos lo indicaron simbólicamente para ser apreciado por los astrónomos. En el firmamento se vio en la constelación de Virgo, es decir, de la Virgen, que el día 23 de septiembre del año 2017 dio a luz a un rey representado por el planeta Júpiter, mientras que la Virgen estaba coronada con 2 estrellas, con el Sol atrás y la Luna bajo sus pies. Además, teniendo enfrente la constelación de Leo, es decir, el León. El planeta Júpiter había entrado 9 meses antes en Virgo y la conjunción estelar comenzó a formarse el 20 de noviembre del año 2016, día en que finalizaba el año extraordinario de la misericordia decretado por el Papa Francisco, representando de esta forma lo que nos describe en el capítulo 12 del Apocalipsis. Este fenómeno anteriormente se había dado el 11 de septiembre del año 3 a.C., que muchos relacionan con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
ubicándolo en esa fecha. Tengamos además en cuenta que ese año se cumplía un siglo de la aparición de la Virgen en Fátima, siendo, de acuerdo a la interpretación de algunos analistas, el inicio de los 100 años del poder otorgado por Jesús al demonio, según la visión del Papa León XIII. Por otro lado, ese año se festejaron varios aniversarios, como los 500 años de la Revolución Religiosa, iniciada por Lutero, 300 años de la fundación de la masonería y 100 años de la Revolución Social en Rusia. Por otro lado, también podemos tomar en cuenta la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento, que nos habla sobre la venida del Mesías luego de 70 semanas, donde cada semana equivale aproximadamente a 70 años. Sin embargo, Cristo vino una semana antes y el pueblo hebreo fue destruido en la semana 69, por lo que quedó pendiente una semana. Sin embargo, en el año 1948, los judíos vuelven a constituir un Estado en Palestina, reconstituyendo el reino de Israel. Y en el año 2017 transcurrían los 70 años de aquel hecho, cumpliéndose la semana que faltaba. Por lo que bien podría marcar el inicio de la tribulación para luego recibir el reinado del Mesías. Sin embargo, estos hechos son solo signos. No existe un hecho específico que demuestre que los tiempos de la tribulación han comenzado. Pero dentro de las conjeturas podemos sumar la supremacía dejada vacante con la muerte de David Rockefeller en el Club Bilderberg en el año 2015, que tarde o temprano alguien va a ocupar. Y la convocatoria al año extraordinario de la misericordia hecha por el Papa Francisco en el año 2016, con lo que podemos llegar a pensar que a partir de ese momento comenzará a surgir determinados hechos que nos revelen que comenzamos este periodo. Y no va a demorar mucho tiempo en comenzar a verse. En el año 2019, dentro de la Iglesia, tendremos, con el inicio del Sínodo de la Amazonia, la aberración de la práctica del rito pagano de la Pachamama realizado en el Vaticano. El mismo día en que en Akita se vuelve a aparecer después de 46 años un ángel pidiendo rosarios penitentes. Como también, a fin de ese mismo año, se da a conocer la aparición, con un muy dudoso origen, del virus llamado COVID-19, iniciando una pandemia. Pandemia redefinida poco tiempo antes por la Organización Mundial de la Salud para la declaración de la misma. Aunque el virus es real y hay que tomar todos los cuidados que sean necesarios, tampoco podemos ignorar que esto es una plandemia organizada por los grupos de poder para atemorizar y manipular la sociedad, restringiendo libertades. Bien, y si aquí es donde estamos parados como humanidad, ¿qué es a lo que debemos prepararnos para lo que podría venir según las profecías? Como ya adelantamos, hemos comenzado el tiempo de la tribulación, la que consta de dos partes. La primera llamada tribulación menor y la segunda sería la gran tribulación. Comencemos explicando la tribulación menor que ya habríamos comenzado a transitar. Durante este tiempo vamos a ver cómo los grupos de poder comienzan a avanzar por sobre los estados, llevando la cultura marxista o de la muerte a cada país, a través de sus leyes, hasta conformar un poder único, ya sea formalmente o de hecho. El COVID-19, que afectó prácticamente todo el mundo en el año 2020, es lo más parecido a una guerra bacteriológica contra la humanidad, cuya finalidad es el control poblacional y la eliminación de los seres humanos más vulnerables. El modelo que pretenden instalar es el que se está llevando a cabo en China. Allí se ejerce un control total de las actividades y las opiniones, con buenas perspectivas para quienes se adhieren a sus políticas y no tan buenas para quien no lo haga. Como comenté en la charla anterior, seremos evaluados más por nuestras conductas afines a los intereses de los mismos que por nuestros trabajos y virtudes, a través de un sistema de créditos que nos permita vivir más holgadamente o en forma más restrictiva. Lo cierto es que hoy las consecuencias de la pandemia es la caída de la actividad comercial y la crisis económica, donde se perjudicó a las pequeñas y medianas empresas y comercios. Pero los principales miembros de los grupos de poder no solo no han perdido, sino mejorado los ingresos de sus empresas, especialmente las financieras, farmacéuticas y tecnológicas. Sin embargo, esta ecuación prevé en poco tiempo miserias, hambruna, peste y muerte. Cualquier parecido a los 4 jinetes del Apocalipsis es pura coincidencia. Dentro de este periodo se dará la gran apostasía, otras de las profecías del Apocalipsis también revelados a muchos místicos.
Es una experiencia que estamos viviendo hoy en día, independientemente de que muchos bautizados hayan decidido apostatar, es decir, repudiar su fe. Hoy la mayoría de los bautizados desconocen su fe y viven bajo otros valores, como si fueran paganos bautizados, porque se comportan como apóstatas de su fe. Así y todo, no dudan en ser críticos de la religión, pero acusan a la Iglesia para no sentirse en contradicción con la fe a la cual dicen pertenecer, es decir, a la católica. Pero sus críticas no se quedan en la conducta de algún sacerdote, religioso o laico comprometido, sino que contradicen los principios de la fe, a la que pretenden cambiar a sus propias creencias. Esto se nota mucho en gente de toda edad, pero especialmente en los más jóvenes. También se profetiza un nuevo cisma en la Iglesia, entre los que adhieren a esta cultura de la muerte y los que la rechazan. Esto hoy ya puede verse en la grieta que se está formando entre cardenales, obispos y sacerdotes. El ejemplo más actual es el sínodo unilateralmente convocado por la Iglesia alemana dentro de sus fronteras, donde están abriendo la puerta a los nuevos valores modernos y donde se sabe que existe un arduo trabajo de la masonería, a través principalmente de algunos prelados. Este ya lleva un año y está pensado que culmine en la segunda parte del año 2021. En Garabandal y también a varios místicos les fue revelado lo que se conoce como el aviso, el cual será un punto de inflexión dentro de la tribulación menor. En el aviso, el mundo se detiene por un lapso aproximado de 15 minutos, donde nuestra alma espiritual vivirá el juicio privado de lo vivido hasta ese momento. Muchos, seguramente la mayoría, al culminar querrán adherirse a Dios, pero algunos ya no querrán saber nada con Él. Pasado el mismo, y por un lapso de 40 días, el demonio no podrá intervenir en el mundo, con la finalidad de poder fortalecernos espiritualmente durante ese periodo. Sin embargo, el demonio volverá luego con mucho poder. Seguramente revele ahí al anticristo y al falso profeta e intentará disuadir la experiencia vivida en el aviso, alegando que fue solo una falsa ilusión colectiva, como ya se explicó en la charla anterior, en el que además dirá que solo afectó a algunos y no a todos, y de esa forma arrastrarán a muchos con esa idea. En teoría, luego del aviso, terminarán las divisiones entre los cristianos. Digo en teoría porque las conductas del ser humano cada vez me sorprenden más como para predecirlas lógicamente. Pero luego del mismo, ya toda la humanidad no solo conocerá la verdad, sino que la habrá experimentado. Por lo tanto, desaparecerán también las otras religiones. Es muy probable que sea este el momento en que los judíos se conviertan, pero ellos, a diferencia del resto, serán recibidos en la iglesia de una manera especial. Para algunos analistas, esta conversión se dará antes del aviso. Yo esta interpretación la veo poco probable, pero tampoco puedo descartarla. La fecha del aviso fue revelada a Mariloli, una de las jóvenes videntes de Garabandal, pero ella falleció sin darla a conocer. Lo único que trascendió fue que se daría al finalizar un sínodo. Hoy existe un sínodo convocado para el 2022. Muchos especulan con esta fecha, pero también lo hicieron con todos los últimos desde que asumió Francisco como Papa. Antes de que pase un año del aviso, se dará el milagro, como una nueva oportunidad para rescatar a los que fueron convencidos de que el aviso fue una ilusión. El milagro se realizará por lo menos en 2 lugares donde se dieron las apariciones de la Virgen María, Garabandal y Medjugorje. Algunos también hablan de México, donde apareció la Virgen de Guadalupe. Será algo maravilloso, visible por todos y quedará como señal en forma permanente. La fecha del milagro se dio a conocer a otra de las videntes de Garabandal, a Conchita. En teoría, digo así por lo que ocurrió con Mariloli, ella lo vería, por lo que no debería faltar mucho tiempo teniendo en cuenta que a principios del año 2019 cumplió 70 años. En este periodo también se proclamará el 5º dogma mariano, el de María, corredentora y medianera de toda gracia, necesario para alcanzar el triunfo del corazón inmaculado de María. Con respecto al anticristo y al falso profeta, el primero será quien gobierna el mundo entero. Surgirá un tiempo después de los eventos mencionados hasta ahora, o por lo menos así lo interpreto yo, y deslumbrará con prodigios y determinados milagros, no sostenibles en el tiempo,
pero que servirán para afirmarse en su poder. Mientras que al falso profeta se lo identifica con una figura religiosa dentro de la iglesia. Para algunos puede ser el papa o un alto prelado que cumpla la función del pontífice si en ese periodo de tiempo no contamos con un papa. De ser así, no será el mismo que proclame el quinto dogma mariano. Este será el encargado de formar la religión, adhiriendo a una religión única, sacrílega, ya que le quitará la consagración eucarística a la misa e introducirá principios de las religiones orientales en la misma línea que la nueva era, llevando a Roma a la abominación de la desolación. Muchos acusan al Papa Francisco de ser el falso profeta, vinculando la abominación de la desolación con el ritual de la Pachamama y por sus ambiguas definiciones en temas morales. Sin embargo, yo si bien reconozco que ha cometido algunos errores, no dogmáticos, pero sí tácticos, respondieron a un mal asesoramiento, masonería de por medio, pero no a la mala fe del pontífice. También hay que reconocer que como tuvo errores, también tuvo aciertos, como la proclamación del año extraordinario de la misericordia o en el adviento del año 2020, el haber iniciado el año a San José, protector de la Iglesia, con la posibilidad de las indulgencias plenarias, por mencionar solamente algunos. Pienso que la mayoría de los eventos señalados se darán cuando ya no esté el Papa Benedicto y probablemente el Papa Francisco tampoco. Pero esta es solo mi interpretación. Y esta creencia mía se basa en que la Virgen vino llamando a los papas como los apóstoles del final de los tiempos. Lo mismo que ahora también lo hace con los sacerdotes. Y si tomamos en cuenta, desde que Pío IX quedó encerrado en el Palacio Vaticano hasta la actualidad, se han sucedido 12 papas, que a diferencia de la época anterior, algunos de estos han sido canonizados y otros están en proceso de beatificación. Y teniendo en cuenta que fueron 12 los apóstoles, Francisco y Benedicto serían los últimos papas de esta etapa. De hecho, el pontificado de Francisco comienza antes de que se iniciaran los tiempos de la tribulación. Con esto, no quiero decir que los 12 papas vayan a ser canonizados, ni que a partir de ahora no tengamos más papas canonizados. Solo indico el motivo por el cual considero a Francisco como que no es el falso profeta. Espero no estar equivocado. Quiero aclarar también que yo, en el relato de mis conclusiones, les estoy dando un orden, pero a no ser cosas reveladas por la Virgen, como que primero se dará el aviso y luego el milagro y por último el castigo, el resto de los eventos que venimos señalando hasta aquí, solo podemos asegurar que se darán dentro de la tribulación menor, pero puede modificarse el orden que le vengo dando yo. Lo que sí podemos afirmar que una vez que el anticristo se haya hecho con el poder, las cosas van a complicarse para los cristianos, razón por la cual todos los demás eventos los puse primero. Y es que una vez que éste gobierne, sumará todo el poder en su persona, inclusive el religioso. Marcará a las personas con la señal de la bestia. Muchos hacen referencia a la implantación en el cuerpo de un microchip, que puede estar tanto en la mano como en la frente, y que sin eso sería imposible realizar una transacción comercial. Además, se perseguirá a los que se nieguen a hacerlo. No lo sé, puede ser. Es cierto que los marcará con la señal de la bestia, pero quizás sea otra cosa y no un microchip. Lo veremos a medida que se sucedan los acontecimientos. En lo personal, no pienso ponerme ningún microchip. Quienes se nieguen a ser marcados serán perseguidos. Esto sí lo podemos deducir del Apocalipsis e incluso existen varias revelaciones privadas que se refieren a esta persecución. Las últimas profecías que han tomado fuerza son las de un sacerdote de la región de Quebec, Canadá, llamado Michel Rodriguez, quien recibe locuciones y visiones dadas por Dios Padre, y lo llamó a fundar una congregación llamada la Fraternidad Apostólica de San Benito José Labre, para preparar a los sacerdotes de los últimos tiempos. En una de esas visiones le mostró los refugios que habría en todo el mundo para proteger a los cristianos perseguidos. Hay gente que participa en la creación de estos refugios y los abastecen. No me parece mal, pero yo creo que Dios nos protegerá de la misma manera que lo hizo en el Éxodo con el pueblo hebreo, donde les hacía caer maná del cielo para alimentarse, o guiándolos con columnas de fuego en la noche en el desierto. En las visiones del padre Michel,
le mostraba cómo unas lenguas de fuego se aparecían a los marcados por la Virgen María y los conducía ya sea a refugios o dentro de sus hogares convertidos en refugios. De esa forma se nos protegerá los 3 años y medio que durará el gobierno del anticristo. Y sin duda también nos proveerá de alimento, ya sea por colaboración entre nosotros o por asistencia milagrosa. Algunos vinculan esto con el rapto del que habla el Apocalipsis, ya que estas personas permanecerán ocultas para el resto del mundo por una gracia especial. Pero no todos coinciden en esto. La fecha de 3 años y medio es en contraposición a los 3 años y medio de la vida pública de Jesucristo. Los números tienen mucha significación en los escritos bíblicos, ya que Dios nos da mensajes a través de ellos. Como por ejemplo, el tiempo hasta la venida espiritual de Cristo desde su ascensión es de 2 milenios, por los 2 días que estuvo muerto. Y teniendo en cuenta lo que San Pedro dice en su carta, que un día para Dios es equivalente a 1000 años y 1000 años es equivalente a un día, es que podemos hacer estas relaciones. Durante esos años, la población comenzará a no pasarla bien con el gobierno del anticristo, y esto conducirá a una nueva guerra mundial, aparentemente con epicentro nuevamente en Europa. Algunos creen que quien se rebele al anticristo en esta guerra y tome la bandera del Inmaculado Corazón de María será Rusia, como fruto de la consagración hecha por Juan Pablo II, pero no existe nada que asevere esta afirmación. Aquí terminaría la pequeña tribulación y comenzaría la gran tribulación, ya que con la Iglesia prácticamente desaparecida y el dominio total del anticristo, incluso doblegando a los bandos rebeldes, Dios intervendrá en forma directa en socorro de su esposa la Iglesia. Aquí es donde algunos otros ponen el rapto o arrebatamiento mencionado en el Apocalipsis. La gran tribulación, es decir, la segunda parte de la tribulación, también constará de 2 partes, una natural con terribles terremotos, maremotos, estallidos de volcanes, e incluso se habla de un movimiento en el eje de la esfera terrestre y hasta la caída de un asteroide, que generaría 3 días de oscuridad. Y a partir de ese momento comenzará la otra parte, que será sobrenatural, ya que durante esa oscuridad el aire se contaminará con toxicidad, los demonios se manifestarán abiertamente y no funcionará ningún tipo de energía. La Virgen aconsejó no salir de sus casas o refugios, no abrir las puertas a nadie, ni siquiera a conocidos, debido a que los demonios tomarán sus formas y voces para engañarnos y llevar el caos, el horror y la muerte. Por lo que debemos solo utilizar velas bendecidas que serán las únicas que encenderán en aquellos hogares donde reina la fe. Asimismo, protegerse con aceite bendito, marcando una cruz en la frente y en las manos, y esparcir sal en las puertas, ventanas o aberturas, sin mirar hacia el exterior. Los sonidos serán estremecedores, explosiones, gritos, llantos. Mantener la calma y la paz, concentrándonos solo en la oración en torno a una cruz bendecida y a la imagen de la Sagrada Familia también bendecida. Luego de 3 días y 3 noches, volverá a salir el sol. El anticristo caerá muerto por una directa intervención divina y la calma volverá a reinar en medio del ambiente. Se podrá salir y respirar en el exterior. Lo que se contemplará será una imagen desoladora, con la destrucción y muerte por todas partes. Los que sobrevivan desearán haber padecido frente a la angustia de lo que se encuentre en el mundo. En ese momento se realizará un nuevo Pentecostés. El Espíritu Santo descenderá sobre todos los seres humanos, llevando consolación y fuerza para la reconstrucción del mundo y para coronar a Cristo, cuya venida espiritual lo convertirá en el Rey a través de la Eucaristía, quien gobernará el mundo en el corazón de todos los seres humanos, unido al Inmaculado Corazón de María, cuyo triunfo sobre Satanás traerá la verdadera paz al mundo. La tribulación habrá pasado y comenzará el milenio de paz o la nueva civilización, la civilización del amor proclamada por el Papa Juan Pablo II, la que sería la síntesis de las civilizaciones anteriores, con lo mejor de cada una, rescatando todos los adelantos tecnológicos guiados por una cultura ética y moral cristiana. El mal no desaparecerá, pero quedará muy reducido por algún tiempo. Finalmente, lo que no puedo decir son las fechas en que sucederán estos acontecimientos más allá de las referencias dadas. Las profecías hablan de un total de 7 años, como los periodos más fuertes de esta tribulación. 3 años y medio serán bajo el gobierno del anticristo, pero ¿cuándo se iniciarán
los primeros 3 años y medio del periodo más fuerte de la tribulación menor? No lo sé. Tomo como referencia los 2000 años del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, entre el año 2030 y algunos también hablan del año 2033, por lo que es muy probable que la gran tribulación se dé dentro de los próximos 20 años, quizás antes del año 2030, quizás sea el epicentro o quizás comience a partir de esta fecha, pero a ciencia cierta no lo sé, es solo una especulación mía, por lo que no voy a condicionar a Dios. Solo estemos atentos a los hechos que hemos descrito. Mientras tanto, me seguiré abandonando a su misericordia, para que cuando llegue el momento de su justicia me encuentre en gracia de la mano de su madre. Bien, con esto termino esta serie de charlas con la intención de ayudar a comprender el momento presente, desde cómo llegamos hasta aquí y qué es lo que debemos esperar hacia el futuro, con la finalidad de haber colaborado a despertar conciencias y seamos más los que estemos unidos a la Santísima Virgen en esta cruzada espiritual para atravesar estos difíciles tiempos y esperar el reinado de Cristo. Muchas gracias a todos.